Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El terrible atentado del pasado viernes en Moscú, en la sala Crocus City Hall, en el que perecieron más de 130 personas, no da ganas precisamente de asistir a conciertos multitudinarios. Pero hay que resistir a esa amenaza terrorista y salir para mostrar al mundo que no nos afecta, como sin duda piensa nuestro invitado de hoy, el bandoneonista argentino Fabricio Colombo, quien se presenta este miércoles en la sala parisina Le Bessé-Salé con la gran cantante también argentina Sandra Rumolino como estrella invitada. Ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis manos, llegué a un paisaje muerto, pueblo de pantanos sin caminos y sin puertos, y atrás de un tul siempre París, vendiendo azul lo gris. Y el bulevar prieto de sol, y para amar alcohol, y la navaja del corral, un dólar tal más tierno que un y el ala baja del percal, y astral del cabaret. Muy buenas tardes, Fabricio. Fabricio Colombo. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Damos también la bienvenida a Sandra Rumolino. Hola, Jordi. Muy buenas tardes, Sandra. Bienvenida ¿Qué tal? también. Gracias. Para todos es impactante un atentado como el de Moscú, pero para vosotros, para quienes la escena es vuestra casa, debe ser como mucho más duro, ¿no, Mauricio? Y sí, es complicado tratar de comprender el mundo que estamos viviendo hoy, desde lo musical y sobre todo desde lo humano, yo creo. Pero bueno. Sandra, ¿qué puede hacer la música contra esa palabras. barbarie? La música tiene que sobrevivir, tiene que resistir más que nunca, porque yo creo que de todas maneras, cuando pasan este tipo de cosas que tocan directamente al arte, a la cultura, a la educación, es ahí donde está lo más grave para mí. Más que cuando es una cuestión financiera que se cae la bolsa o cosas así, yo lo padezco muchísimo menos que cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, la gente va a divertirse, la gente va a escuchar, a cultivarse y de repente pasan este tipo de cosas. Más que resistir, ¿qué podemos hacer los artistas? Continuar. Hay que continuar. Los talibanes han prohibido la música, la danza. Sí. Es terrible. Es como es terrible. amputar una parte de nosotros muy importante. Sí, ¿no? es amputar una parte del ser humano, de su integridad. Terrible. Permíteme, Fabricio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, en 1994, pero que tu primer instrumento no fue el bandoneón, sino el violín. ¿Cómo fue eso? Tu familia era una familia de músicos, ¿no? Exacto. Bueno, yo provengo de una familia tradicionalmente musical, que empezó por mi abuelo, que era bandoneonista y tuvo su orquesta típica en los años 50 en Mendoza. Y mi papá violinista, mi tío pianista, mi hermano pianista y mi mamá, que conoció a mi papá en el Conservatorio de Música, es cantante lírica. Y yo empecé tocando el violín con mi papá cuando era niño y me encontré con el bandoneón de adolescente y una vez que empecé a tocar el bandoneón... Curiosamente fue por culpa de tu madre, cantante, pero que quiso empezar a estudiar también el bandoneón, ¿no? Claro, mi mamá, curiosamente, no sé por qué le llamó la atención, quizás por hobby o por búsqueda propia de ella, se encontró un profesor en San Juan, que es la provincia que está al lado de Mendoza, y estuvo estudiando un año, y yo en ese momento no tenía
ningún interés por el bandoneón. Me encantaba el tango en realidad, pero nunca se me cruzó por la cabeza estudiar el bandoneón. Y un día me enseñó una escala a mi mamá y fue como un momento mágico donde dije, esto lo quiero para toda la vida, y que nunca me pasó con el violín en realidad. Hay que decir que el bandoneón es particularmente difícil para un joven, pero para una señora como tu madre no debe ser fácil, ¿no? Sobre todo fue muy gracioso ese momento porque mi mamá hacía como un año que venía estudiando las escalas, que son muy complicadas al principio porque no tienen lógica, y me enseñó a mí la escala y en 2 días yo me la aprendí. Y me dijo, tenés que darle por ahí. Frustraste. Sí. No dejó el bandoneón inmediatamente. Y después empecé a tocar yo el bandoneón y mi mamá dejó de tocar directamente. Es que hay que trabajar mucho, ¿no? Sí. Pero el fútbol podría haber acabado con tu carrera de bandoneonista, ¿eh? ¿No es cierto que querías ser futbolista? Sí, por suerte me di cuenta que iba a pasar mucho hambre jugando al fútbol, pero por el lado de la familia de mi mamá hay una tradición de todos jugadores de fútbol, de un club que se llama Huracán Las Heras. Y yo estaba predestinado también no estaba predestinado, sino que empecé a jugar al fútbol de niño y me visualizaba como futbolista, pero por suerte fui por el lado de la música finalmente. Imagino que Messi era tu héroe en aquella época. No todavía, porque era más la época de los 2000, 2005. Yo tenía Maradona Riquelme sobre todo fue mi época y disfruté mucho de verlo. Como nos hemos perdido un Messi de Mendoza, ¿no? No, te aseguro que por suerte no. ¿No te pasó por la cabeza ser cantante de tango, teniendo una madre que cantaba? Para nada, no. Hay que tener una personalidad única que respeto mucho, y yo sobre todo tengo un perfil quizás más bajo en ese sentido con la voz. Canté mucho en el coro donde trabajaba mi mamá, pero nunca me sentí identificado con el canto. Y a Sandra, ¿nunca se te ocurrió aprender el bandoneón? No. Difícil también, ¿no? Sí, yo creo que es un instrumento, no sé si uno de los más difíciles, pero como dijo Fabricio, esa falta de lógica quizás que tiene el instrumento, y encima abrís apoyando una nota, tocando una nota, abriendo el bandoneón, es una nota, cuando la cerrás ese mismo botón suena de otra manera. No, me parece que cantar es más fácil. Difícil también. Hace unos años viniste con Juan José Bosalini, un gran bandoneonista y sobre todo el padre del bandoneón en Francia. Él fundó la primera cátedra de bandoneón aquí. ¿No te dio algún curso de bandoneón? No, porque te digo sinceramente, nunca fue un instrumento que lo adoro, me encanta, soy muy admirativa de los bandoneonistas y el instrumento me parece fantástico, el sonido que tiene, pero nunca me tentó tocarlo, la verdad que no. Fabricio, en Mendoza empiezas a estudiar con Esteban Calderón y también Rodolfo Zanetti, quien va a dejarte plantado para instalarse en Nueva York. ¿Cómo fueron esos primeros cursos allí en Mendoza? Bueno, en realidad fue Esteban, que él venía de San Juan, venía una vez al mes desde San Juan y yo tomaba clases con él. Después conocí a Rodolfo, que él vivía en Mendoza. Rodolfo, un bandoneonista muy interesante que ahora está viviendo en Nueva York, y él me enseñó sobre todo, me dijo, vos tenés que estudiar de una manera muy precisa el bandoneón. Me explicó cómo estudiar, sobre todo técnicamente, el instrumento, que al principio es muy difícil. Estudié Bach, un poco de música clásica con él, y eso me permitió después comprender un poco más el camino, que se te hace un poco más fácil después. La técnica del bandoneón es muy difícil, pero ¿cuál es el secreto para tener esa expresividad enorme? Yo creo que no hay instrumento que sea tan expresivo como el bandoneón. Mira, eso, yo creo que en realidad ese secreto está para mí en todos los instrumentos o mismo en la voz. Es algo que habla por fuera de la técnica y por fuera de todo. Es algo que no se explica, sino que viene con uno y con una necesidad de llegar a ese punto mágico de expresión, ¿no? Por supuesto. Después de esa tradición, entre comillas, de tu profesor, no te quedó otra que ir a Buenos Aires a buscar clases a más de 1000 kilómetros, ¿no? 12 horas de colectivo, me decías. Hay que tener ganas de aprender bandoneón, ¿eh? Y ese es el camino de los bandoneonistas un poco, porque no hay una escuela de bandoneón. Es un instrumento que tiene muy poca historia todavía, y gracias a maestros como Mussolini o como mi maestro Néstor Marconi o Leopoldo Federico, Astor Piazzolla,
es el material que ha ido quedando con el paso de los años y esa es la referencia que uno tiene y depende más de la búsqueda propia del instrumento que de la escuela, el bandoneón. Tiene algo muy lindo. Tendrías que haber venido a París para estudiar con Juan José Mussolini, ¿no? En un momento era un plan y justo vino la pandemia, pero me hubiera encantado conocerlo. Por supuesto. Tu primer gran éxito fue sin duda el obtener el primer premio en un festival en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Un premio, el concurso se llamaba Che Bandoneón en Stout. Imagino que fue como el espaldarazo definitivo, ¿no?, para tu carrera. No, no creo. No, simplemente fue un premio y un estímulo, yo creo, en la época, en el 2019. Que me permitió sobre todo conocer Estados Unidos y conocer músicos de todo el mundo. Y lo tomé más como un estímulo que como algo definitivo. Y eso me permitió a mí, a partir de ese viaje y de ese festival, sobre todo, pensar en la idea de decir, bueno, quiero conocer más el mundo con el instrumento. Uno puede pensar que en esos concursos solo van argentinos, pero no es cierto. Tus rivales directos fueron un japonés, Sí. Tochi, si no me equivoco, y un ruso, Alex Roman. ¿Cómo fue eso? Es impresionante, ¿no?, que gente de todo el mundo toque el bandoneón. Y con esa calidad, ¿no? Sí, en los postulantes a ese concurso, y ellos fueron los finalistas, pero había un bandoneón de Finlandia, había gente de Corea. Hoy en Asia hay grandes bandoneonistas por todos lados también, y la información se ha globalizado tanto que la música y el aprendizaje está por todos lados. Entonces es como natural lo que está pasando, yo creo. ¿Y con esos bandoneonistas tocabais solo tango o también me decías que tocabas Bach, también música clásica, por ejemplo? Sí, sobre todo esto era un festival de tango, pero recuerdo que Hitoshi, este bandoneonista japonés, tenía sus músicas provenientes de Japón, era súper interesante desde el bandoneón. Es cierto que tocas habitualmente el bandoneón que te dejó tu abuelo, Francisco Colombo, ¿no? Francisco ¿Qué Colombo. recuerdos te quedan de Francisco Colombo? Mira, tengo muy pocos recuerdos porque yo era niño cuando él falleció, pero tengo un recuerdo muy lindo de él, que generalmente cuando era niño yo me había sacado buenas notas en la escuela y iba por toda la familia recolectando monedas con la libreta y todos me daban monedas y me acuerdo que el último fue mi abuelo, que era enorme, y sacó un billete de 5 pesos, que ya no existen en Argentina. Y me dio el billete y yo lo miré así como, wow. Y era como Dios casi, ¿no? Sí, fue un montón. Me imagino. Es cierto que el instrumento de tu abuelo ya no se fabrica, un instrumento alemán, creo, ¿no? Un Alfred Arnold, sí, los famosos AA, que dejaron de fabricarse después de la Segunda Guerra Mundial, pero se están refabricando ahora con el nombre de los bandoneones Kleigenthal en Alemania, con unos resultados maravillosos también, así que habla muy bien de eso y hay varios fabricantes en Argentina y en diferentes lugares del mundo también, por lo cual la vida del bandoneón está en auge. Además, debes tener una historia de amor, ¿no?, con tu instrumento. Es importante eso. Sí, de amor, de frustración, de tantas cosas, porque, no, sobre todo de amor y de acompañamiento, lo tomo como realmente un compañero de vida al bandoneón, que me ha permitido y que me ha abierto las puertas a conocer gente que valoro mucho y que me ha nutrido un montón y lugares. Sin el bandoneón no sé qué hubiera sido. Sandra, las cuerdas vocales son mucho más delicadas, ¿no? Porque un bandoneón se estropea, pero lo cambias. Las cuerdas no, ¿eh? Las cuerdas no se cambian, no. No, después, bueno, es una cuestión de hacer cuidado y de aceptar también, porque la voz cambia mucho con el tiempo también, ¿no? Está dentro de nuestro ciclo natural de la vida, entonces hay que ir constantemente en adaptación de esos cambios, como cualquier otra parte del cuerpo. Así que es a veces un poco difícil psicológicamente, pero es así. Lo importante es poder adaptarse y poder mantener esa vitalidad y esas ganas de cantar, porque es un instrumento, porque nos sirve para transmitir nuestras emociones.
Tu voz es como un buen vino, ¿no? Con los años mejora, Bueno, ¿no? eso es lo que vos decís, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Bueno, los buenos vinos necesitan mucho tiempo, ¿no? ¿Nunca has pensado en cambiarte las cuerdas? No. No, No has tenido problemas con eso, ¿no? no. Has cantado, perdón, con muchos bandoneonistas, grandes genios del bandoneón. ¿Qué se siente cantando con la nueva generación que está subiendo, que tienen apenas 25 años, si no me equivoco? 29, 29, ojalá. perdón, apenas 30 años, digamos. ¿Cómo vives? Para mí es una experiencia maravillosa, te digo sinceramente, porque yo estoy convencida que también para que uno siga motivándose, tiene que aceptar que hay cambios en la música, que hay otros estilos, otra manera de tocar y otra manera de interpretar el tango. Entonces, estar rodeada de gente joven, de esta nueva generación que lleva el tango con mucho orgullo y con mucha vitalidad, forzosamente es como una perfusión que uno se da, energía, ¿no? mucha energía. Entonces te renueva la energía y es maravilloso. Yo estoy re feliz, ya se lo he dicho Sí, a Fabricio yo cuando también. me propuso de cantar con el septeto, yo estaba muy, muy, muy contenta, estoy muy contenta. Naturalmente. Volviendo al concierto de tu sexteto en el Bessé Salé aquí en París, ¿qué vais a proponer al público? ¿Obras tuyas, quizás? Van a ver sobre todo arreglos míos, es un repertorio que se desenlaza en el tango, pero con una estética moderna, con un melange de jazz, de música latinoamericana, siempre partiendo del tango, ¿no? Con tangos cantados por Sandra. También hay una composición mía, pero va a ser un repertorio bastante variado y con una sonoridad. Sobre todo eso para mí es la búsqueda más importante, que poder tratar de dejar algo nuevo, de decir algo nuevo con mis arreglos, con mi música. ¿Te sientes más cerca del jazz que del folclore, quizás? No, porque el tango ha sido siempre mi punto de partida, pero me encanta el jazz y me encantan muchas propuestas de folclore y fusión, y sí lo tomé, me permití la libertad de buscar por ahí, mezclando un poco todo eso para buscar un nuevo discurso quizás. No me gustaría dejaros marchar sin que nos propusieseis no sé, una pequeña muestra de lo que va a ser este concierto del miércoles. ¿Qué podrías proponernos? ¿Qué podríamos proponer? Y vayamos a algo Un tradicional. tango, a los Ok. fundamentales, como dicen los franceses. ¿No habrás traído tu bandoneón por casualidad? Creo que sí. Vamos a buscarlo. ¿Y qué podríais proponer? Bueno, vamos a hacer, Fabricio hizo un arreglo muy lindo del tango Volver. En realidad hay dos arreglos del tango Volver. Hay uno con el septeto que es absolutamente maravilloso, que es una propuesta tan distinta, pero tan distinta de lo que uno tiene la costumbre de escuchar en este tango. Así que hay que venir al concierto. Por Para supuesto. descubrir esa versión de Volver hay que sí o sí venir y escuchar el Volver con el septeto. Seguro que no traiciona el espíritu, ¿no? del No, pesetango. para nada, para nada. Es una propuesta nueva, es una propuesta nueva. Y para mí el tango es eso también. Lo que lo ayuda a evolucionar es justamente tomar, digamos, esencialmente un tango tradicional como Volver, que tenemos la referencia de Carlos Gardel como algo absolutamente mítico, sí. Sí. Y hacer una propuesta tan diferente, es darle justamente la posibilidad a ese tango de seguir adelante y de seguir creciendo. Pero ahora vamos a simplificar, puesto que somos dos, no somos 8, con un arreglo también que hizo Fabricio, que es muy Fabricio bonito. Colombo y la voz de Sandra Rumolino en esta versión de Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Muchísimas gracias, Sandra Romolino. Muchísimas gracias a vos, Jordi. Fabricio Colombo, por estos minutos de Por favor. pura emoción. En fin, pues ya lo saben, si quieren más emoción pura, tienen una cita en el Bessé Salé, aquí en París, el próximo miércoles, para la actuación del septeto de Fabricio Colombo con la gran Sandra Romolino como estrella invitada. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Helsley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Mendoza, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.